Ok, vamos a ir entonces, vamos a dar acá para acomodarnos en la primera lámina. Perfecto, y después vamos a poner presentación. Bueno, muy buenas a la estimable audiencia, agradeciendo a don Ricardo y a la organización de Celular que me invitaran, me tomaran en cuenta para darles esta charla que tal vez en el programa salió con redes y subestaciones de siguiente generación, porque cuando hablamos Ricardo y yo de hacer una presentación en esto fue lo que hablamos sin mencionar un título específico. Después yo la nombré Innovación en redes y subestaciones eléctricas. Vamos a ver si la charla, espero, cumpla el cometido, la expectativa que se han hecho con relación a estas innovaciones y en redes y subestaciones. Especialmente son innovaciones tendientes a asumir los retos tecnológicos que tanto Ricardo, Mario y don Roberto Dobles han comentado, porque son retos que hay que acometer en el futuro inmediato. Muy bien, comienzo. Vamos a hablar de la introducción, vamos a hacer una pequeñita introducción y vamos a decir que las soluciones que buscan problemas, no al revés. Vamos a comentar las 4D de la transición energética. Vamos a hablar un poquito de la evolución de la tecnología, la convergencia y el enfoque a los datos y de la arquitectura empresarial de las empresas eléctricas. Vamos a tocar el envejecimiento de la red, la resiliencia de las redes y las acciones para el largo plazo. Y finalmente vamos a comentar las infraestructuras de tecnología de información y comunicación para gestión de las redes e integración de generación distribuida, en especialmente la generación solar. Y a continuación pondríamos un par de conclusiones, nada que se nos haga muy largo. Espero que disfruten el tema. Como le decía, las soluciones buscan problemas. Nos dice Roberto Sasso de GBM y destacado columnista de temas tecnológicos, que la moraleja es que no siempre las tecnologías se crean para resolver un problema. Muchas veces se desarrollan por casualidad y hasta por error. Y nos dice don Enrique Margerí, en un artículo que denominó Cajón Desastre, que la solución que nos parece más racional no es la única que debemos plantearnos. Entonces, el modelo de cajón desastre toma las decisiones, no sigue un derrotero secuencial y racional, sino que es un proceso en parte caótico y aleatorio, repleto de encuentros casuales y personas con buenas ideas en búsqueda de un problema que calce con ellas. Con esto quiero decir que le hemos dado un enfoque muy grande al tema de la generación, lo cual no es importante y no es menos importante que tengamos preocupaciones por lo que ya se ha externado esta mañana, pero vamos a tener un punto de vista desde otra perspectiva. ¿Qué son las 4D de la transición energética? Básicamente son la D de descarbonización, que ya se habló hoy en la conferencia del doctor Dobles, la desregulación, que todavía habíamos pensado que iba a haber un tema con relación a la desregulación del sector. Mario Alvarado tocó un poquito este tema, sin embargo creo que hay que hacer más. La digitalización y la descentralización. Según varios actores, los retos para mitigar las consecuencias del cambio climático, ¿verdad?, y el desarrollo de las tecnologías requieren que hayan estas 4Ds en el sector eléctrico y energético en general, para que temas como los avances de la generación de energía, sistemas de almacenamiento, Internet de las cosas, inteligencia artificial, recursos distribuidos y transacciones digitales aceleren la transición. Entonces, esta presentación tiene que ver como objetivo
enfocarnos en esa D de digitalización, esperando que todos ustedes puedan comprender ese ángulo que tal vez muy pocos vemos en este tema de la transición energética. Un pequeño repaso de la evolución de la tecnología nos dice que hace aproximadamente 40 años el máximo ancho de banda por conexión de Internet no llegaba a los 1000 megabits por segundo. Y 40 años después, ese factor se ha multiplicado por 100 veces, ¿verdad? O sea, cada 10 años, perdón, se multiplica por 57 veces el ancho de banda, me corrijo, según la ley de Nielsen, y según el poder computacional por 100 veces cada 10 años. O sea, que estamos hablando que hace 40 años esos factores se han multiplicado por 40 veces, como ven ustedes en la gráfica acá en la logarítmica. Esto es un avance e impacta a la industria eléctrica sin duda. Pero tenemos más. A finales de los años 90, ¿verdad? O mediados de los años 90, teníamos que las aplicaciones las segmentábamos en comunicaciones en voz, datos y video. Y no voy a leer la lámina completa de esa evolución porque si no se me da mucho tiempo, pero hoy a mediados de la primera década de este siglo, ya teníamos unas redes de nueva generación donde convergíamos cualquier formato de datos en la misma. Eso es muy importante porque nos quita estar dedicando y haciendo equipos para tráficos de uso dedicado. Y vamos a ver que tiene un alto impacto en lo que les estoy presentando. ¿Cómo evolucionaron los servicios móviles? Bueno, de fines de siglo, las primeras redes de GSM, que se llamaron 2G, hasta mediados de la década anterior a 4G. Y tenemos ahora por venir un 5G, una convergencia de redes fijas y móviles que utilizan virtualización y software para gestionar las redes de telecomunicaciones. De manera que la virtualización convierte todos los equipos de red que habían en telecomunicaciones en simplemente cualquier cosa, es un elemento que puede ser definido por software, como dice la parte de abajo, y entonces, ¿qué nos permite? Nos permite innovar en las aplicaciones, ¿verdad? Ya que las redes son definidas por software, no hay que fabricar equipos especializados, todas las redes van a estar definidas por software, y la virtualización de las funciones de esa red, es decir, podemos colocar un servidor que se comporte como un switch, un router, lo que ustedes se imaginen que tenga una red de comunicación. ¿Qué nos genera esto? Bueno, esto nos genera un abaratamiento en los costos de las telecomunicaciones y por eso ustedes pueden ver que en el tema, digamos, tecnológico, se ha insistido tanto que tengamos o que podamos echar los proyectos de redes de 5G. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con solar y con los desarrollos de nuevas energías? Bueno, pronto lo veremos, ¿verdad? Acá vean que ya la convergencia hacia 5G nos permite definir el Internet de las cosas. La ventaja del Internet de las cosas es que nosotros podríamos, en base a esa virtualización y en base a esa funcionalidad definida por software, diseñar redes especializadas para el tema de la generación distribuida. O sea, muy importante. Si no tuviéramos esto, contar con esos elementos de comunicaciones para generación distribuida se nos haría caro. Pero vamos a ver que como es una red que consolida muchos usos, el uso para estos temas que a nosotros nos interesan, generación distribuida, gestión de las redes, etcétera, es prácticamente ínfimo. ¿Qué tenemos de evolución en el sistema eléctrico? Bueno, en el sistema eléctrico a principios de siglo, mediados del siglo, teníamos una previsión, una premonición
de que íbamos a desaparecer las empresas eléctricas porque ya no se iban a ocupar. Básicamente lo decían en Estados Unidos, pero las empresas incursionaron de manera tímida en el tema de comunicaciones, incorporando comunicaciones punto a punto en protecciones de línea, y con el tiempo fueron usando esos puntos de comunicaciones para incorporar un nuevo elemento en sus instalaciones, cual fue el Ethernet industrial. Vean ustedes que en el año 2002 habían aproximadamente poco menos de 1 millón de dispositivos industriales con capacidad de transmitir en protocolo Ethernet, y para el año 2005 ya habían del orden de 5 millones. Esto nos posibilitó la aparición de las subestaciones completamente conectadas por redes LAN, y los fabricantes rápidamente se apresuraron a cambiar sus estándares a redes que tuvieran o que cumplieran con el protocolo IEC 61850, que es ni más ni menos un formato de datos que viaja sobre Ethernet en redes TCP/IP, y que entonces nos permitió jerarquizar las funciones de la subestación desde los equipos de campo hasta los centros de control. Ya con ese avance en comunicaciones, por ejemplo, ya podíamos hacer en servidores que estaban fuera de la subestación, virtualizar la operación de esa subestación y tenerlas como si estuviéramos en el campo. Ya no era necesario tener todos los equipos de maniobra o control o monitoreo dentro de la misma instalación física. O sea que esto ya ocurría a mediados de la década anterior, ¿verdad? Finalmente, ¿qué nos trajo esto? Bueno, al poder importar una serie de datos vía redes de comunicación de tipo paquetes, de redes de área local, ¿verdad? Entonces, aparecieron la forma de almacenar esos datos en un almacén de datos, o lo que se conoce como un data mart, donde venían datos procedentes de distintas fuentes de información o de datos, ¿verdad? Venían de los dispositivos inteligentes que estaban en subestaciones, de los sistemas de mantenimiento de algunas plantas, de los sistemas de automatización de subestaciones, de los SCADAs o de las remotas. Y podíamos usar esos elementos o esa información para hacer procesos empresariales como a contabilidad, operación de las plantas, mantenimiento, planeamiento de la distribución, despacho de la demanda, calidad de la energía, mantenimiento de los relevadores y escadas, mantenimiento de subestaciones, pruebas y diagnósticos, y hacer un poquito de planeamiento de transmisión y de transmisión subterránea. Eso es básicamente como se inició ya a finales de la década anterior, hace unos 10 años, cómo se visualizaba. Es decir, ya las subestaciones de la red podíamos extraer la mayoría de los datos, y ahora tocaba cómo organizarlos, ¿verdad? Pero antes de eso, nosotros también estábamos visualizando que teníamos el reto del envejecimiento, para lo cual tendríamos que llevar a cabo un tema de desarrollar resiliencia y acciones en el largo plazo para que la red, que tenía ya en algunos casos torres, postes, transformadores de 30, 40 años de operación, no se vieran colapsadas por efectos como los que vamos a leer, ¿verdad? Y bueno, primero, porque el regulador, como ustedes pudieron ver de las discusiones anteriores, cada vez hay menos plata, y la plata que hay casi que toda se pone para hacer nuevas centrales. En realidad, las líneas y las redes reciben muy poco del ingreso regulado para reponer cuando una línea se va o falla. Entonces, necesitamos sostener eso. La infraestructura fue establecida en proyectos específicos y no para crecer demandas o modularmente. En algunas zonas no se ha podido completar el 100% de la redundancia de la red.
la red no está diseñada para el paradigma de las energías renovables de alta intermitencia, como son el viento y solar, y no está diseñada mucho menos para eventos de baja frecuencia que ocurren cada 50 o más años. Como ustedes vieron, hace unos años ocurrieron unos huracanes acá que en la historia nunca habían ocurrido, ¿verdad? Entonces, huracanes, terremotos, cambio climático y eventualmente erupciones volcánicas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para esto? Acciones de largo plazo basadas en la resiliencia como un factor clave para sostener la red en el futuro. Y aquí tal vez agrego, la red tiene que mantenerse en el futuro, no porque nosotros queramos, es porque es un vehículo para sostener la transición energética. Entonces, si ustedes les dicen, bueno, no, pero es que eso, la red eléctrica de transmisión y distribución, los postes, etcétera, eso es obsoleto, bueno, repiénselo, porque si no, el asunto es que nos falta todavía, como también se dijo acá, creo que fue Ricardo el que lo dijo, nos falta mucho para llegar a sustituir completamente el paradigma de la electricidad sin redes o a punta de redes pequeñas. ¿Cómo es un ejemplo de aplicación de resiliencia? Bueno, digamos, algunas amenazas nos dirían a hacer aplicar medidas duras, como cambiar líneas de transmisión y distribución de aéreas a subterráneas. Eso tiene un costo, es muy elevado. Bueno, la resiliencia y la analítica de los datos nos permitirían pasar a usar sistemas de energía distribuidos y control descentralizado, ¿verdad? Por ejemplo, fortalecer la estructura de postes y torres y reemplazarlo con mejores materiales. De nuevo, muy caro. Podríamos usar microredes. Elevar los niveles de inundación de las subestaciones. Bueno, podríamos usar esquemas de control y protección adaptivo. Reubicar instalaciones a lugares menos vulnerables al cambio climático. Bueno, antes de hacer eso, podríamos estarlos visualizando permanentemente para tener sistemas de prevención. O reubicar rutas de líneas de transmisión a zonas menos afectadas. O podríamos tener sistemas de respuesta a desastres y gestión del riesgo. Hacer las líneas más redundantes. Bueno, la parte es maniobrar y hacer conectividad para que las líneas o las redes sean autosanables. En resumen, las empresas de servicio eléctrico deben verse como una fuente de datos, ¿verdad? Y aquí entonces ya nosotros empezamos a entender un poquito la necesidad de que el futuro de las empresas tiene que estar orientado a datos y sistemas de información, por básicamente las razones que les dije: cambio climático, envejecimiento, prolongación de la vida útil de los activos y la misma transición energética. Entonces, en resumen, el uso de los sistemas de información dentro de las empresas eléctricas consisten del conjunto de técnicas del ecosistema digital de energía eléctrica que explican, predicen y presentan las oportunidades de mejora y de eficiencia en el mundo empresarial, empresarial en el mundo real. Bueno, aquí tenemos cómo es que se hace esto. Básicamente, lo voy a pasar muy rápido. Los datos hay que gestionarlos desde su recolección, almacenamiento, organización, análisis y presentación. Y ellos son sometidos a un ciclo de análisis, valga la redundancia, donde en los casos de uso se toman algunas decisiones basadas en clientes, analítica y contexto, se caracterizan los datos y ese conjunto de soluciones está sometido a un proceso de mejora continua. Esto es sin duda algo muy novedoso que las empresas por ahora no están aplicando. Pero, por ejemplo, para el caso de gestión de activos, imagínense una empresa que tenga activos de subestación, todo lo que hay en una subestación, transformadores, interruptores, seccionadoras, fibra óptica, equipos de comunicación, equipos de protecciones, pararrayos, protecciones de lo que ustedes quieran, etcétera. Cada uno de esos activos tiene una característica
y entonces hacer la gestión de los activos se vuelve un caso bastante complejo si uno no organiza la información. Entonces, básicamente, cuando uno hace gestión de activos, lo primero que hace es crear un modelo relacional de los activos y empezar a crear las bases de datos. Muchas de esas bases de datos ya existen. El asunto es saber dónde están y saber cómo se organizan esos datos. Algunas de estas formas de organizar los datos están en almacenes de datos, de bases de datos ya estructuradas que llaman los informáticos, y otros datos no los tenemos, los tenemos sueltos, por decirlo así. Están en hojas de Excel, están en reportes de operación que quedaron por ahí en algún informe, pero entonces los informáticos han ideado el término lagos de datos, que es un repositorio masivo y de fácil acceso para almacenar grandes series de datos, y a diferencia de los almacenes de datos tradicionales, ¿verdad?, están optimizados para datos discriminando en función de los atributos. Todo se almacena en los lagos de datos. Retienen todos los atributos, aun cuando se desconoce cómo es que van a ser usados. Entonces, ya para la empresa, ven, ahí ya desde el punto de vista del manejo del Big Data, se presentan una disyuntiva que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve esa disyuntiva? Bueno, se resuelve mediante una arquitectura empresarial donde los informáticos y los que están en el negocio, los que velan porque la empresa sostenga su continuidad de operaciones, tienen necesariamente que darse la mano. Ese puente que ustedes ven en la lámina es la arquitectura empresarial. ¿De dónde sale la arquitectura empresarial? Bueno, hay varios estándares digamos, de formas de hacer arquitectura empresarial. El más famoso es TOGAF, que soporta arquitecturas de trabajo para casi cualquier empresa de casi cualquier sector, y donde ustedes desde el plan estratégico de la empresa podrían empezar a derivar cuáles son los datos, cuál es la información crítica, y a partir de ahí, qué clase de aplicaciones ocupan. Por ejemplo, acá en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, hicieron una aplicación de esta metodología a un caso de empresa eléctrica donde partieron desde la misión y visión estratégicas de la empresa y terminaron definiendo qué tipo de aplicaciones necesitaban para tratar toda la información que le venía de los datos que la misma empresa producía. Entonces, como ustedes pueden ver, ya aquí el sector informático y el sector de operación de la empresa ya empezaron a hacer clic en esto. Esto no es fácil, esto no se ha hecho. Yo creo que no hay una empresa que lo haya hecho. Ahora vamos a decir qué es lo que hay en Costa Rica. Hay muchas aplicaciones, hay muchas empresas con mucha tecnología, pero esas están trabajando de manera discreta. No omito mencionar que si muchos de estos aplicativos ya existen en una empresa, no hay que volverlos a comprar. Eso no es lo que se está diciendo aquí. Lo que se está diciendo es que hay que gestionarlos de una manera integrada para beneficio de la empresa, para beneficio de la inteligencia y la analítica de los datos del negocio. Bueno, siguiendo con las arquitecturas de referencia, el IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional, y su grupo de trabajo número 57, diseñó un modelo de intercambio de información para los sistemas eléctricos de potencia, que está básicamente referido por los estándares que ahí se enumeran, y que si lo vemos de una manera un poquito más compacta, lo que nos dice es que establece unos dominios de la industria eléctrica en generación, transmisión, distribución, y vean qué importante, ya establece el dominio de la generación distribuida y de los recursos energéticos distribuidos de él. Y también por primera vez incorpora a los clientes de casas, edificios, industrias, vehículos eléctricos y electromovilidad. Y después da unas zonas de jerarquía
dependiendo de donde se ubiquen los equipos y la información que extraigan, ¿verdad? De proceso, campo, estación, operación, empresa y mercado. Entonces, con esta dimensión ya y con un estándar de cómo se traslada información entre cada uno de los dominios y las zonas de jerarquía, nos remite al modelo común de información, que es un estándar de la industria eléctrica para hacer casi que todas las transacciones que se ocupen en este entorno. Acá ustedes en este sitio, ustedes pueden tener esto mismo, pero de manera interactiva. De tal suerte que si ustedes están interesados, por ejemplo, en generación distribuida, aquí ustedes tienen el set de generación distribuida. Y esto los relaciona con otros aspectos de la empresa, de la operación, de las otras plantas, de las subestaciones, de los mercados de energía, de las mismas comunicaciones. Entonces, los links entre actividades del sector ya están formados, ya existen, y es simplemente adoptar esto como un estándar de trabajo para nuestro sector eléctrico. Yo creo que haría muy bien. Un ejemplo funcional de la arquitectura de información y comunicaciones aplicada a una empresa eléctrica es este caso de Cisco, donde Cisco tiene sus cuadrillas, sus equipos de colaboración, que ustedes lo ven acá en este segmento de la izquierda superior, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todos los equipos de campo, ellos entran a un sistema que está basado en interconexión o interconectividad, perdón, y después tenemos a esto una capa de ciberseguridad sobre todo el sistema de información. Para eso es una capa donde están todas las aplicaciones en data center, que ya estamos hablando de cómputo en la nube, y finalmente toda la infraestructura que se ocupa para eso, desde las redes privadas virtuales hasta las conexiones, como les comenté al principio, por el Internet de las cosas. Y finalmente, un portal que le llamamos zona desmilitarizada, donde cada quien se conecta para ver los equipos y los sistemas sin posibilidad de alterar la consistencia de toda la información que está en los otros ámbitos del ecosistema. Otra forma de verlo es acá, ¿verdad? Donde nosotros tenemos ya el alineamiento empresarial y el sistema de información, ¿verdad? Básicamente, ustedes pueden ver que el ámbito de la empresa está acá en la automatización, en la recolección de toda la data aquí a la izquierda. Acá hay un nivel de infraestructura que nos traslada esos datos hacia un bus, empresa que está, y al final esos datos los procesa la aplicación que queramos. Si queremos hacer de los mismos sistemas que estamos integrando, por ejemplo, con KISS, si queremos hacer con análisis de salidas con Oracle, por ejemplo, los sistemas de gestión de activos y gestión empresarial, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, a partir de la data que produce el sistema, empezamos a gestionar la empresa eléctrica. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Bueno, básicamente, a la empresa le corresponde recolectar la información de todos los equipos de monitoreo y dispositivos electrónicos inteligentes. Después se viene un sistema de infraestructura como servicio, tales como Microsoft Azure, Amazon Web Services y otros, que proveen todas las infraestructuras, servidores, data centers, capacidad de almacenamiento, redes y máquinas virtuales necesarias para hacer cómputo en la nube y proporciona la interconectividad cibersegura entre los sitios de campo y el bus empresarial de aplicaciones. La plataforma como servicio es un servicio adicional de software
que lo que hace es hace la interfaz entre las aplicaciones de distintos fabricantes y el desarrollo del bus empresarial. Ambos servicios, como ustedes pueden ver, son para la empresa un gasto operativo. No tiene que hacer inversiones, por lo tanto, las empresas deben buscar alianzas hacia los desarrolladores o hacia los proveedores de este tipo de servicios. Y eventualmente la empresa podría buscar las aplicaciones como servicio, o sea, el software como servicio, para en vez de estar comprando, contratando licencias para cada una de las aplicaciones del interés de su negocio, simplemente lo hace como un servicio adicional. Todo esto redunda en menores precios, y ya que ustedes hablaron de tarifas, imagínense una empresa que no esté cobrando licenciamientos cada 2 o 3 años por renovar no sé cuántas licencias de software para una aplicación u otra, sino que lo está dando permanentemente como un servicio desde la nube, ¿verdad? Todos hemos visto eso desde que apareció Google, es una forma de comercializar los servicios de información. Conclusión, la integración y la digitalización de las empresas eléctricas proporcionan inteligencia para la continuidad operativa de las redes y ahorros en el despliegue de la inteligencia hacia todos los puntos. Hasta aquí la presentación con relación a lo que hay que hacer en las empresas, muy resumida. O sea, tenemos que volcarnos hacia estas tecnologías de integración en aras de producir los ahorros para la red, tomar las mejores decisiones de inversión con analítica de datos y darle continuidad al negocio. ¿Por qué esto es importante? Por lo que viene. Porque ahora necesitamos integrar las zonas de generación distribuida y microredes a la red tradicional. Y si nosotros no hacemos esto en paralelo o vamos trabajando junto con eso, el tema de las microredes se sale del ámbito de la empresa eléctrica, y entonces la empresa eléctrica, en vez de ser un colaborador y un impulsor de la generación distribuida y toda esa cantidad de energía que se requiere extraer por iniciativa, como ya se vio acá más temprano, del sector privado, del sector de los pequeños y medianos productores que no necesariamente están dentro de una empresa centralizada, bueno, esa parte no es posible hacerla de manera aislada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la electromovilidad no va a poder darse si no hay forma de extraer la energía de lugares donde no solo un productor pequeño pueda ponerla, sino que puedan ponerla, ojalá muchos, donde hayan sistemas de almacenamiento, ¿verdad? Esos sistemas grandes, robustos, donde usted pueda poner la energía ahí y después retirarla para el uso de su vehículo eléctrico. Esos temas no pueden ser posibles si no gestionamos, como lo dije, hasta ahora toda la red de una forma analítica y orientada a la información. Bueno, entonces, sobre la generación distribuida y las redes, básicamente tenemos el enfoque tradicional, el objetivo que queremos y las brechas que tenemos que cumplir. Básicamente, esto está planteado en esta publicación de Hybrid Power, de generación, almacenamiento y redes, ¿verdad? Y lo que dice básicamente es que en generación actualmente es centralizada, es despachable, como ya explica, y casi toda la generación es lo que nos produce electricidad, que sea estocástica, es decir, que pueda tener o no producción, que sea flexible y que también pueda ser acoplada electrónicamente, es decir, que no haya necesariamente un tema de producción de frecuencia para conectarnos con los sistemas de corriente alterna. ¿Cuáles son las brechas? Bueno, hay que mejorar las herramientas de planeamiento que en base a toda esta inteligencia y analítica que ya les dije. Hay que incorporar sistemas de almacenamiento y hay que desarrollar herramientas para hacer esa coordinación del almacenamiento.
¿Cómo es la transmisión ahorita tradicional? Bueno, tenemos escasez para la visibilidad y control de la transmisión, tenemos problemas de congestión, especialmente en las horas de máxima demanda, cargabilidad y vulnerabilidades que nos generan esos aspectos. Damos mantenimiento esencialmente correctivo, tenemos el problema del envejecimiento, como ya lo dije, y ahorita poca capacidad de recibir, búsqueda del objetivo, mejorar los sistemas de medición y visibilidad, contar con controles automáticos para restringir, para gestionar las restricciones y contar con sistemas de gestión de activos y riesgos para prevenir la salida de elementos críticos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, usamos planeamiento mediante pronósticos y escenarios, conexión para sistemas de almacenamiento a bajo costo, o sea, la red de transmisión tiene que proveerlos, ¿verdad? Y seguridad y ciberseguridad para todas las aplicaciones que estén involucradas con la actividad de transmisión. La diferencia es todavía menos controlable, a diferencia de transmisión. La topología es radial, solo permite un flujo de energía hacia el cliente, circuito, tiene envejecimiento y poca resiliencia. ¿Qué necesitamos? Bueno, mejorar la observabilidad, control y coordinación, hacerla más autónoma y permitir el flujo en dos vías, ¿verdad? Que la red sea autorrecuperable y resiliente. Tenemos que trabajar en temas de ciberseguridad, seguridad, trabajar y desarrollar los sistemas de las microredes, sistemas avanzados de gestión de la distribución, DMS, la regulación inteligente de voltaje y de nuevo también actuar con sistemas de almacenamiento. Consume kilowatt hora, tenemos un comportamiento predecible en base a su consumo y es muy reacio a tolerar salidas de servicio. Sin embargo, no puede hacer nada por evitarlas. En el nuevo paradigma, el cliente produciría kilowatt hora, lo que le llamamos prosumidor, mejora la confiabilidad de la red mediante dispositivos que él instala en sus haga la redundancia de generación distribuida conectada a microredes, o sea, la microred se va a comportar como un apoyo a la operación de las redes, en contraste como se ha planteado, y utiliza sistemas híbridos de AC y DC, ¿verdad? ¿Qué son las brechas? Bueno, establecer microredes comunitarias para optimización de la energía de todos los que se producen por ejemplo, en un condominio o en un barrio, ¿verdad? Integrar los recursos energéticos distribuidos, proveer seguridad y ciberseguridad, además contar con aplicaciones para la transactividad, que es ese término que usamos para todas las aplicaciones o todas las transacciones que ejecutemos como distribuidos con la red principal y poder contar con lo que se llama el almacenamiento detrás del medidor. Es decir, que no toda la energía que se va a poner en un sistema de almacenamiento puede estar detrás del medidor y ser utilizada por la misma comunidad, y en el sentido, si sobra, pues se exporta hacia la red. Básicamente, esas son las brechas que tendríamos que salvar. Acá, de esta manera, la etcétera, hacer una red muy activa, ¿verdad? Entonces, la incorporación de la generación distribuida requiere dispositivos inteligentes para recarga de vehículos y almacenamiento, ¿verdad? En el nuevo entorno eléctrico. Y esto afecta el planeamiento, diseño y construcción de las redes actuales, como ya lo vimos, ahí en las brechas se dijo. Y estas redes automatizan todas esas funciones, ¿verdad?, de la red tradicional, manteniendo la confiabilidad e incorporando el uso dispositivos complejos de predicción y análisis a través de todo el sistema para la integración del nuevo paradigma. Básicamente aquí le estamos, agregando inteligencia a la red, ¿verdad?
Entonces, como les dije, qué más permiten las microredes? Bueno, la relación activa entre la red principal y los usuarios. La interactividad permite a la microred estar conectada y utilizar los servicios de la red principal, proveerle servicios a esta red cuando sea beneficioso hacerlo, y una microred también puede aislar, trabajar de manera aislada y operar como una pequeña red solo para los usuarios que están contribuyendo a ella. Las microredes pueden desplegarse en zonas residenciales, edificios, campus universitarios, hospitales y plazas comerciales. El mayor propósito de las microredes es reforzar los recursos renovables y distribuidos de distintos usuarios dentro del ambiente de seguridad de los sistemas eléctricos. La inteligencia permite, como dije ya, optimización del beneficio económico, procurando un nivel adecuado de los usuarios, maximizar el uso de las fuentes renovables, incrementar la con un comando y es muy rápido. Tenemos la desventaja que produce emisiones y ruido. Tenemos también las microturbinas de gas natural o de gas licuado, ¿verdad? También son despachables, tienen elementos mecánicos muy simples, pero también producen emisiones. Y después tenemos las renovables, como la mini hidro, fotovoltaica, las mini eólicas, que producen nada de emisiones, tienen cero costos de combustible, pero tienen la producción variable. Y no podríamos despachar esa energía si no contamos con un sistema de almacenamiento. ¿Cómo es el uso de las microredes al año 2017? Bueno, el uso remoto sin acceso a la red, comunidades pequeñas que están muy lejos de la red, era el 45%. En residencial industrial tendríamos el 16%. En las redes de distribución, vean que las redes de distribución ya tenían en algunos países el 15% de microredes incorporadas a su operación, lo cual quiere decir que algo han visto para que las redes de distribución tengan han decidido conectar microredes. En comunitarias, a la red, pero sin necesariamente estar dependiendo del 100% de la red, 10%, en instituciones y campus el 9% y en otras aplicaciones el 1%. Las microredes por región, vean que es curioso, pero Asia-Pacífico tiene el 42% de las microredes, y yo diría que ahí de Asia-Pacífico el mayor debe ser la China. En Norteamérica, el 40%, que también es bastante grande la penetración de microredes. Pero vean qué curioso, Europa, que es uno de los continentes donde más se ha insistido en el uso de renovables, tiene solo del orden del 10%. Medio Oriente, África y América Latina con el 4%, o sea que todavía nos falta mucho camino por recorrer con este elemento que es bastante disruptivo, ¿verdad? La instalación de microredes aumenta conforme a la necesidad de establecer más energía eléctrica proveniente de renovables. Varios gobiernos toman la iniciativa de establecer regulaciones a disminuir los gases de efecto invernadero. Aquí sí, plan de descarbonización, como ya se vio en la charla anterior, pero no se ha descarbonizado nada, más bien se ha carbonizado. ¿Por qué? Bueno, porque no ha habido incentivos para entrar decididamente con las tecnologías de generación distribuida, aparte de poder poner a producir al generador distribuido, pero después se le hace un mundo muy complicado, muy complejo, poder interconectarlo o actuar como elemento de dos vías, ¿verdad? Entonces, las tecnologías de comunicaciones modernas, como lo señalé al principio, han sido críticas para esto, ¿verdad? Cómputo en la nube, redes de alta velocidad, y coinciden con la acción de aplicaciones para la gestión de microredes de forma aislada o interconectada. ¿Verdad? Las microredes son el principal disruptor de la energía eléctrica tradicional, y el despliegue de las microredes al 2017 mostraba carteras de proyectos por 19.300 megawatts alrededor del mundo. Ricardo habló algo así como
de 30.000 megawatts que se ocupaban en Costa Rica. Bueno, imagínense que ya a nivel de microred se mueve esa cantidad de potencia. La producción de energía eléctrica proveniente del recurso solar es el que más desarrollo de aplicaciones, a ver, este fue lo que es de solar, el que más desarrollo de aplicaciones produce en la industria del software especializado, proveyendo soluciones para la gestión de controladores de carga, bancos de baterías, maniobras de interruptores, interconexión con la red y medición de dos vías. Y acá ustedes pueden ver lo que se ha mencionado, cuánto va a subir el porcentaje de electricidad de aquí al año 2040 más o menos, ¿verdad? Que en el escenario optimista, un escenario moderado y un escenario pesimista. En el escenario moderado estamos hablando de que va a ser del orden, las renovables, del 36% de la generación total del mundo. O sea, ya es más de una tercera parte hacia el 2040 se va a generar con renovables, por lo que es necesario contar con estos elementos de las microredes y la inteligencia para su acople, porque todavía el otro 60 lo van a seguir produciendo la energía eléctrica tradicional. Otro tema que les voy a mencionar que requiere mucha ingeniería, mucha aplicación, es la aparición del almacenamiento, pero en toda la cadena de valor de la electricidad, no solo en la parte de los generadores distribuidos. Vean que, por ejemplo, el almacenamiento daría algunas ventajas, ¿verdad? Porque podríamos tener que cubre riesgos ante la volatilidad de los combustibles en casos de países donde se genera a partir de combustibles, ¿verdad? Puede poner cargas de base en plantas de baja utilización. En la parte de transmisión puede relevar las líneas de la congestión que se da por flujos muy abundante de potencia. En la distribución da seguridad para de la transmisión. Puede dar calidad de energía en sustitución de energía que no venga con muy buenas formas de onda o de calidad en industrias donde se requiere alta precisión de la calidad de la onda. Entonces, el elemento del consumo de electricidad debido al desplazamiento de los combustibles fósiles hace necesaria la mejora en la eficiencia de los dispositivos desde el transporte hasta las comunicaciones. La tecnología que reduce el consumo es el almacenamiento de energía eléctrica por periodos de tiempo importantes cuando sea necesaria la contribución de las energías renovables fuera de sus lapsos de producción. Entonces, tenemos que prepararnos en ese nuevo entorno a ver sistemas de almacenamiento. Es un nuevo actor de la industria. Yo lo dejo planteado porque decidir realmente cuáles son las tecnologías para almacenamiento, cómo se conectan, en qué cadena de valor se conectan, etcétera, es un tema para casi una conferencia completa, pero requiere obviamente de software, requiere también de modernización, de comunicaciones, etcétera. ¿Verdad? Finalmente, vamos a ver cuál es lógica, ¿verdad? Con el fin de lograr la interoperabilidad, la transactividad de las microredes, integración con el sistema eléctrico, se establece un modelo de comunicaciones que es consumibles. Entonces, la red de operación mantiene el funcionamiento de la empresa eléctrica, la red de negocio utilizada por los actores para sostener y materializar las transacciones de energía en la red. Me parece que son dos chinos, en el IEEE del año 2000.
2014. ¿Verdad? Y adicional son las comunicaciones puras y duras eléctrico que conectan o comunican plantas o estaciones, interconexiones y servicios auxiliares, muchos de ellos que todavía forman islas de comunicación, ¿verdad? Bueno, no se comunican integradamente como lo vimos hace unas láminas, pero hay que ir buscando esa integración. Posee alta disponibilidad, alta seguridad, alta calidad de servicio, baja latencia y compatibilidad entre las empresas. Está muy estandarizada. ¿Verdad? La red de operación para la red de consumidor, ¿verdad? Básicamente conecta generadores distribuidos, microredes, algoritmos de control de consumo, características, requiere autenticación de los dispositivos en las redes LAN y seguridad para el uso interactivo o intercambio de energía con otras áreas. Y finalmente una red que es puramente comercial porque está basada en la información de los intercambios y entonces tiene los principios y los modelos regulatorios que rigen esos intercambios. Entonces, ahí básicamente son redes de latencia normal que tienen mucho uso de redes privadas virtuales entre grupos de agentes, requieren de alta seguridad y uso de aplicaciones convencionales para el intercambio de información. Finalmente, si nosotros nos pusiéramos a ver cómo es el flujo de energía en el nuevo panorama energético, vean que el flujo de energía sigue aquí marcado por estas líneas discontinuas amarillas, en tanto que el flujo de información entre mercado, operaciones, proveedores de servicio, clientes, red de distribución, plantas de generación tradicional y el sistema de transmisión es mucho más elevado. En conclusión, las conexiones de flujos de información son mayores que las de los flujos energéticos. Por lo tanto, debemos trabajar mucho en cómo ir diseñando paralelamente al esfuerzo de la penetración de nuevas renovables y generación distribuida en el sistema, ir metiendo toda esta conectividad, toda esta comunicación para poder aprovecharnos de las herramientas que nos brindan, que nos permiten hacer inteligencia de negocio en la red. Finalmente, ¿qué es lo que hay en Costa Rica? Bueno, MINAE hizo una estrategia nacional de redes eléctricas inteligentes, consta de 3 ejes, está ahí en la página del MINAE. Curiosamente, el plan no incluye la regulación. Aquí ustedes ven que no tomaron en cuenta el regulador. El otro tema es que habla de todas las herramientas, básicamente aplicaciones que se requieren, pero por ningún lado dice, bueno, ¿cómo se comunican esas aplicaciones? No menciona 5G, si hay que hacer una infraestructura de comunicaciones propias, etcétera, ¿verdad? Tampoco dice si estas aplicaciones son para todas las industrias o no, etcétera. O sea, simplemente las menciona y dice que hay que echar a andar esto. Y nos dice que el plan para echar a andar esto, vamos a ver los primeros resultados allá por el año 2031. O sea, que se dieron 10 años cuando esta tecnología de las redes inteligentes ya tiene casi 20 años de estar en uso en otros países. O sea, yo creo que un país tan computarizado, con tantos, que quiso meter primero las computadoras, yo creo que Ricardo Trujillo tiene una historia alrededor de eso, allá por mediados de la década del 80, después los sistemas de comunicaciones se hicieron en competencia o se establecieron en competencia. No puede ser que venga y nos diga que para que obtengamos los beneficios de la integración de las redes y de toda la inteligencia de las redes eléctricas para permitir o integrar inclusive toda esta generación distribuida, tengamos que esperarnos 10 años, ¿verdad? O sea, y lo peor es que no se ve quién dice, quién maneja el plan, de dónde vienen los fondos, no están establecidos los casos de negocio, y esto sí llama mucho la atención. Como conclusión, ya para ir terminando y agradeciendo el tiempo que me brindaron, la transición energética requiere una mejor gestión de las redes en el sector eléctrico.
El logro de la resiliencia basada en la analítica es la forma de alargar la vida útil de los activos de las redes. Caso contrario, sostener las redes será muy oneroso para los usuarios. Las tecnologías de información y comunicaciones mejoran la gestión, optimizan las inversiones y posibilitan el uso de los disruptores necesarios para la incorporación de nuevas energías renovables descentralizadas para atender los requerimientos futuros. Dejo aquí una frase de una señora que es jefe CEO y secretaria del Consejo Mundial de Energía. Ella dice que en tanto la energía eléctrica se desplace hacia un sistema centrado en el usuario, y las empresas de transmisión y distribución deben jugar un rol de manera incremental, nuevo y activo dentro del nuevo ecosistema de actores de la industria energética. Tienen la oportunidad de trasegar energías renovables y limpias, obtener la aprobación pública que les permita tomar mejores decisiones en el mayor interés de todas las partes interesadas. Hasta aquí lo dejo, muchas gracias. Ahí ustedes pueden ver mi correo, ¿verdad? Yo creo que igual Ricardo se los puede enviar. Y no sé, Ricardo, quedo aquí con alguna acotación tuya de lo que quieras agregarle al tema.